Estamos en Gemara Rosh Hashanah, Chof Beis Amud Aleph 22a, al final de la página, el comienzo del segundo capítulo de Rosh Hashanah. Vamos a comenzar a estudiar ahora al respecto de los testigos y el testimonio de cómo estos testigos vieron la luna en el lugar donde la vieron e iban a testificar a Jerusalén. Los últimos asuntos que estuvimos estudiando en el capítulo anterior es que incluso si era necesario hacer mejal del Shabbat, si era necesario profanar el Shabbat para ir a testificar que vieron la luna, por cuanto es una mitzvah traer las ofrendas de Rosh Chodesh en el momento adecuado, Bemoya Doi, dice el versículo, en su momento adecuado, entonces profanaban el Shabbat incluso para ir a testificar que vieron la luna nueva en Jerusalén. Comenzamos con la Mishnah. Im einan makirin oisoi. Si no lo conocemos a él, ¿qué quiere decir? Un testigo vino al Beis Din HaGodel, al gran juzgado en Jerusalén, para testificar que vio la luna nueva en un determinado lugar, forma, etc. Pero nosotros no sabemos, nosotros Beis Din HaGodel, digamos, gran juzgado en Jerusalén, no sabemos quién es esta persona, si es una persona ksheira, adecuada o no, como estudiamos en las últimas Mishnayos, quiénes pueden testificar, quiénes no, a quién le creemos, pero a esta persona simplemente no la conocemos. Si no lo conocemos a él, envían, es decir, el juzgado de la ciudad en donde este testigo vive y donde se lo conoce, envían otro testigo. Vamos a ver que el Talmud va a preguntar sobre esto. Envían otra persona para testificar sobre el primer testigo. Por supuesto, estamos hablando de una persona que el Beis Din sí lo conoce. Entonces, va el testigo propiamente dicho que vio la luna, más otro testigo que también profana Shabbat para testificar sobre el primer testigo, que es una persona buena, ksheira, adecuada, etc. Se le puede creer. Continúa la Mishnah. Al principio se recibía en el juzgado mayor en Jerusalén el testimonio de la nueva luna de toda persona. Aceptábamos el testimonio de cualquiera. Desde que los baitoisim, que ahora explico qué es esto, desde que los baitoisim arruinaron, digamos, la cuestión, y ellos siempre intentaban complicarle la vida a los sabios, como aparece en la próxima Mishnah también, Iskinu, entonces decretaron, por causa de los baitoisim, decretaron, que solamente aceptemos el testimonio de aquellas personas que conocemos. ¿Quiénes son los baitoisim? La Mishnah en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, dice que Antígonos ish Soichoi, uno de los grandes sabios de la historia del pueblo judío, él enseñó: no seas como los esclavos que sirven al maestro en aras de recibir recompensa, sino que sean de los esclavos sirvientes que sirven al amo, no en aras de recibir recompensa. Y después termina: que esté el temor del cielo sobre ustedes. ¿Qué significa esta Mishnah? Significa que uno tiene que servir a Dios por el servicio a Dios mismo y no para recibir una recompensa. Antígonos ish Soichoi tenía dos estudiantes. Uno se llamaba Tzadok, el otro se llamaba Baitos. Baitos incluso llegó a ser Kohen Gadol, sumo sacerdote en el Beis Hamikdash, en el templo. Tzadok y Baitos. Cuando Tzadok y Baitos escucharon esto que enseñó Antígonos ish Soichoi, que no seas como aquellos que sirven para recibir una recompensa, etc., ellos entendieron: entonces no hay recompensa en el mundo por venir. Así como el concepto del mundo por venir, algo espiritual, que es el tajlis, el objetivo de la creación, etc., no está claramente escrito en la Toira escrita, de la misma manera entendieron Tzadok y Baitos: lo único que importa es lo que está escrito en la Toira escrita, no existe Torah oral, no me importa lo que digan los sabios. Esto es lo que ellos decían, paréntesis. La Toira dice: al pía, Adabar Shiro Iruja, de acuerdo a aquello que ellos te digan, tus sabios, no podés alejarte ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, etc. Uno tiene que cumplir aquello que dicen los sabios. Cerramos paréntesis, no existe Torah escrita sin Torah oral, no hay una cosa así. Pero, de vuelta, Tzadok y Baitos, ellos vivían de esta manera. Solamente Torah escrita, y esta es la fuente de los Tzedoikim de Tzadok y Baitoisim de Baitos, que es la misma idea, es la misma cuestión, en donde solamente creen en la Torah escrita, no creen en la Torah oral. Hoy en día prácticamente ya no existen, pero en la época
del segundo templo, hacia el final de la historia del segundo templo, hubo una guerra, digamos, civil, no con armas necesariamente, muy fuerte entre los Tzedokim y los Jajomim. Y los Tzedokim por muchísimo tiempo tuvieron el control del Beis Hamikdash, del templo, al punto tal que Baitos fue un Kohen Gadol, un sumo sacerdote en el Beis Hamikdash, en el templo. Ahora bien, entre paréntesis, para resolver esa guerra se los llamó a los romanos. Y en la práctica los romanos no eran ningunos tontos, ellos sabían muy bien lo que tenían que hacer. En cuanto entraron, digamos, en Eretz Israel y estaban con conexiones, etc., tomaron el control de Eretz Israel. Ni Jajomim, ni Tzedokim, no me importa nada. Ellos aprovecharon, digamos, la guerra interna del pueblo judío para hacerse cargo del lugar. A río revuelto, ganancia de pescador, como quien dice. Pues río revuelto eran los judíos en aquella época del segundo templo y los pescadores fueron los romanos, y ya sabemos a dónde terminamos, en Golus, etcétera, en el exilio, etcétera, etcétera. Bueno, estos eran los Baitoisim. Entre las guerras que había ideológicas entre los Tzedokim, Baitoisim, es la misma cosa, y los Jajomim y los sabios, era al respecto de Pesach y al respecto del Sfiras HaOimer, la cuenta del Oimer. La Torá dice que después de Pesach hay que contar el Oimer. Y 50 días después de Pesach, 50 días, 49 cuentas, y el día número 50 es Shavuot. Los Baitoisim decían, por cuanto la Torá dice, Mimojaras a Shabbos y Anifenu a Koyen, la Torá dice que del otro día de Shabbat, así dice la Torá, Mimojaras a Shabbos, del otro día de Shabbat, hay que hacer la ofrenda del Oimer y empezar a contar 50 días para que llegue Shavuot. Ellos siempre querían que el primer día del mes de Nisan, Rosh Chodesh Nisan, sea Shabbos. ¿Por qué? Porque para ellos Shabbos, cuando la Torá dice Mojaros a Shabbos, después de Shabbos, significa el Shabbat de la semana. En los textos se llama Shabbos Breishis, es decir, el día número séptimo de la semana. ¿Cuándo se debe traer la ofrenda del Oimer? En el séptimo día de Mojaros Shabbos, en el octavo día, quiero decir, el siguiente día, no hay octavo día de la semana, quiero decir, después de Shabbos, pasa a ser el primer día de la siguiente semana, sería el octavo de la semana anterior, siguiente de la próxima semana, el primero de la próxima semana, después de Shabbos, es que se trae la ofrenda del Oimer. Y los Jajomim dicen, y hasta el día de hoy se cumple de esa manera, Mimojaras a Shabbos significa Mimojaras Yom Tov Rishon Shel Pesach, después del primer día de Pesach. Después del primer día de Pesach se debe traer la ofrenda del Oimer, y en la práctica así se hace en todo el pueblo judío. Y hubo una discusión, por así decir, eterna. Cada uno de los Jajom, de los sabios, incluso Maimónides, mil años después de toda esta cuestión que aparece en la Mishnah, en la Gemara, de la discusión de los Jajomim con los Tzedokim y Baitoisim, el Rambam también introduce en su Mishneh Torah una idea de cómo podemos ver que es una tontería lo que dicen los Baitoisim, los Tzedokim. Hay varias lógicas, digamos. Una de las más fuertes es que justamente después de que el pueblo judío entra en Eretz Israel con Yoshua ben Nun, es que cumplieron esta mitzvah de traer el Oimer por primera vez, porque comieron Me'abura Aretz, dice el versículo, comieron del producto propiamente dicho de la tierra de Israel. Ahora no recuerdo los versículos exactamente, pero comieron del producto de la tierra de Israel, y Pesach cayó en Shabbos. Entonces ahí ellos cumplieron, digamos, con esta cuestión. Pero en los próximos años, si Pesach no cae en Shabbos, porque no se da que Rosh Chodesh Nisan es en Shabbos, no siempre se da una cosa así, entonces ¿cómo sabes cuándo traer el Korban Oimer? No hay forma de saberlo. ¿Cómo sabes cuándo es Shavuot? Se arruina, digamos, el calendario, la fiesta judía no tiene ningún sentido, porque no sabemos cuándo, después de qué Shabbos. El primer Shabbos después de Pesach, el segundo Shabbos después de Pesach, el Shabbos anterior a Pesach. ¿Cuándo deberías traer la ofrenda del Oimer? Si uno no tiene un día específico, pues no sabe cuándo traerla. La Torá dice mismo, mejor a Shabbos. Después del Shabbos, si ese Shabbos se refiere, en lugar de Yom Tov, como dicen los sabios, se refiere a un Shabbat cualquiera, el séptimo día de la semana, ¿de qué semana? Pues no sabemos. Esta es una de las pruebas, digamos, claras de por qué los Baitoisim no tienen sentido lo que están diciendo. ¿Y por qué la Torá llama a Pesach Shabbos? ¿Por qué? Porque es un Yom Tov, yo qué sé, se pueden dar diferentes razones. Porque son leyes parecidas a las de Shabbos, se lo llama Shabbos, porque hay que descansar, en todo Yom Tov también hay que descansar, es un día santo para descansar, etc. No se puede hacer ningún trabajo en él. Diferentes cuestiones. El punto es entonces, volviendo a nuestra Gemara, los Baitoisim hacían todo lo posible
para que Rosh Chodesh Nisan específicamente caiga en Shabbos. Entonces, si era necesario arruinarle la vida, digamos, a los Jajomim y modificar las cosas, como vamos a ver más adelante, un testimonio falso, etcétera, para que Rosh Chodesh Nisan caiga en Shabbos, ellos lo hacían, porque automáticamente Rosh Chodesh Nisan cae en Shabbos. Entonces Pesach, el 15 de Nisan, es en Shabbos, mojoras a Shabbos, al otro día es el domingo y se puede empezar a traer el Korban Omer, como dicen los Aitoisim. Avanzamos en la Gemara entonces. El punto de la Mishnah es que si no conocemos al testigo, había que mandar otro testigo que testifique sobre este testigo. Pregunta la Gemara, Mai Acher, ¿qué significa otro? La Mishnah dice de vuelta, y si no conocemos a este testigo que viene a decir que vio la luna, mandamos a otro para testificar sobre él. ¿Qué es otro? Pregunta la Gemara. ¿Qué significa otro? ¿Had? ¿Mandamos un solo testigo? Ahora pasamos a Hof Beis Amud Beis, 22b. O sea, un testigo va a testificar sobre la luna. Y un testigo, una persona, un testigo, así es el lenguaje de la Mishnah. Y Mein Makirin, hoy soy, si no conocemos a él en singular, si no diría hoy Sam, a ellos. Si no lo conocemos a él, mandamos a otro más. ¿Qué significa otro? ¿Uno? Pregunta el Talmud al comienzo de 22b, Hof Beis Amud Beis. ¿Acaso creemos a un solo testigo? Uno solo. La Torah dice de acuerdo a dos testigos se sostiene algo. ¿Para qué mandan a un testigo? ¿Para qué mandan a un solo testigo? No tiene ningún sentido. Vejataño, ¿acaso no aprendimos en la Braisa? Hubo una historia en la cual vino él, y sus testigos con él para testificar sobre esta persona. Quiere decir que todo el contexto es para profanar el Shabbos, para testificar el testimonio de la nueva luna, etc. Entonces vinieron tres personas. La persona, y sus testigos, por lo menos tres, pueden ser más, pero por lo menos tres, profanando el Shabbos a Jerusalén para testificar, uno sobre que vio la luna y dos sobre que conocen a esta persona. Paréntesis, si alguien se pregunta, pero ¿no sirve uno para ver la luna? Se necesitan dos también. Ya aprendimos en una Mishnah anterior que justamente en la página anterior que puede ir un testigo y ya unirse en Jerusalén, ya estando allá en Jerusalén, a otro testigo que vio la luna, y son dos testimonios. Como aprendimos en la Mishnah anterior, Abubna y las dos anteriores, el padre y el hijo van, etc. No porque el padre y el hijo sirvan, sino porque uno de los dos lo dejamos de lado y el otro sirve para testificar junto con alguna otra persona que vino. Entonces, fueron tres, la historia dice que eran tres. ¿Por qué asumimos el lenguaje de nuestra Mishnah suena que con uno solo le creemos? Tosafot tiene una pregunta interesante. Entonces tiene la pregunta de que, como dijimos antes, si uno se puede unir a otro testimonio, uno solo que vio la luna igual tiene que ir a Jerusalén, igual tiene que profanar Shabbos, porque quizás otra persona fue a Jerusalén a testificar que vio la luna, etc. Entonces, de la misma manera, un testigo que lo conoce fue a Jerusalén, etc. Entonces, la cuestión, la pregunta de la Gemara, etc., no tiene sentido. ¿Cómo que no le creemos a uno? No importa si no le creemos a uno, porque igual ese uno que fue a testificar sobre el otro, igual puede ir a Jerusalén, porque quizás aparece otra persona que conoce a este testigo y van a juntarse para testificar sobre ese testigo, que a su vez se va a juntar a otro testigo para testificar sobre la luna. Al final estamos hablando de 4 personas. Uno fue solo, el otro fue a testificar sobre este uno, y por otro lado apareció uno que fue a testificar sobre este uno, y otro que apareció de algún otro lado para testificar sobre la luna. 4 personas. Entonces Afot lo pregunta un poco de otra manera, pero esta es la idea de la pregunta. Y Toises responde, ok, tenés razón, no es que se le crea a uno o no, sino que, porque puede aparecer otro en otro lugar, de otro lugar, etc., sino que el lenguaje de la Mishnah, a la Mishnah decir, hoy soy él solo, y Meshalchim Aher, mandamos a otro, suena que la pregunta de la Gemara es sobre si una persona sola es creíble o no. A pesar de que podría juntarse con otras personas en Jerusalén, suena del lenguaje de la Mishnah que a uno solo le creemos. Y esto es lo que estamos cuestionando. ¿A uno solo le creemos? No porque se pueda juntar, después es verdad, se puede juntar con otro.
Pero igualmente la pregunta vale. Suena de la Mishnah, que a uno solo le creemos. Esto es lo que pregunta Toises. Y por eso la Gemara, volviendo, pregunta sobre esta cuestión. ¿A uno solo le creemos? La Braisa dice una historia en donde tuvieron que ir dos a testificar sobre uno solo. Omar Papa, en la segunda línea responderá Papa. Nuestra Mishnah la estás entendiendo mal. Mai Acher, Zug Acher. ¿Qué significa otro? Cuando la Mishnah dice mandamos a otro, Meshalchin y Moi Acher, significa otra pareja. Leíste mal, dice Rapapa. Otra pareja a testificar sobre esta persona. Acher significa otro, otra. En hebreo no hay diferencia entre otro y otra. Meshalchin no dice Acher, otra pareja a testificar. Ajanami mistabra. Incluso tiene lógica decir esto, dice Rapapa. O la Gemara. De Ila y Teimahaji, porque si no vas a decir así, que Ajer significa otra pareja y no otra persona. Y Meinan Makirin, hoy soy. Vamos al comienzo de la Mishnah. Cuando el Beis Din no conoce a él, hoy soy, a él, Mai hoy soy. ¿Qué se refiere él? Y Leima hoy soy Had, si vas a decir que se trata de un solo testigo que fue a testificar que vio la luna, etcétera. Pregunta la Gemara, ¿Vejad mi meimar? ¿Acaso a un solo testigo le vamos a creer? Mishpat Ksivbei, al respecto del Kiddush HaChodesh, de la santificación del nuevo mes, está escrito la palabra Mishpat, Kihok Israel hu Mishpat lo que Yaakov, porque es una regla para el pueblo judío, un Mishpat, un juicio para el Dios de Jacob. Y en todo juicio, al Pi Shnaimei Din Yakum Davar, de acuerdo a dos testigos, es que se sostiene algo. Quiere decir que tiene que haber dos testigos. Entonces, cuando la Mishnah dice, hoy soy, a él, ¿quién es él? Si vas a decir que es uno solo, no tiene sentido. Él o Mai hoy soy, ¿qué significa otro? Él, hoy soy el Zug. Él es una pareja. Esa pareja. En lugar de decir ese testigo, esa pareja. Ajanami, Mai Acher, Zug Acher. De la misma manera, cuando la Mishnah dice Acher, otro significa otra pareja. Entonces, volviendo a leer la Mishnah, yendo para atrás, Imeina Makirin, hoy soy, si el Beis Din no conoce a esa pareja de testigos que vinieron a testificar sobre el nuevo mes, entonces el Beis Din local, de donde vinieron esos testigos, que sí conocen a esta gente, Meshalchin dice Acher, mandan, Imoy Acher, mandan junto con esta pareja de testigos, otra pareja de testigos para testificar sobre esta primera pareja de testigos de que son kosher, que son adecuados y que no cumplen, digamos, con ninguno de los problemas que había en la Mishnah del capítulo anterior. Pregunta, esta es la respuesta de Rapapa. Esta es la forma de entender la Mishnah de Rapapa. Pregunta la Gemore Weiter, sigue adelante la Gemore, Bejad, Leimeiman, ¿acaso a uno solo no le creemos? Hasta aquí cuestionamos que a uno solo le creemos. Ahora vamos al revés. A uno solo no le creemos. Vejatania, ¿acaso no aprendimos una braisa la siguiente historia? Maise Berabi Nehoiroi. Hay una historia con Rabbi Nehoiroi. Shehola Hetzera Eid, que fue obviamente en Shabbos. Estamos hablando de profanar Shabbos. O incluso si no fue en Shabbos, no hay mucha diferencia. El punto es que acá estamos cuestionando si a uno solo le creemos o no. Rabbi Nehoiroi, fue con otro testigo, para testificar sobre él en Shabbos. La Braisa dice claramente que era en Shabbos, en Usha. Usha era uno de los lugares en donde el Sanedrin, el gran juzgado, se fue exiliando tras la destrucción del segundo Beis Hamikdash. Incluso antes de la destrucción del segundo Beis Hamikdash, también el Sanedrin ya estaba fuera de Jerusalén. El punto es que Rabbi Nehoiroi fue en Shabbos junto con otro testigo para testificar sobre ese testigo. Y Rabbi Nehoiroi estaba solo. Hombre, dicen Rabbi Nehoiroi, Sahada Ajarinaba Badei. Entonces, antes de seguir la respuesta, el problema con esta historia es que evidentemente a uno solo le creemos. A Rabbi Nehoiroi solo le creemos que testifique sobre un testigo que después, como dijimos antes, ese un testigo se une a algún otro testigo que vio la luna, porque tiene que ser dos testigos. El punto es que Rabbi Nehoiroi está testificando sobre una persona y efectivamente le vamos a creer. No por ser Rabbi Nehoiroi, porque era uno solo, igual le creemos. Y esto es una contradicción a todo el cuestionamiento. Nosotros tuvimos que cambiar la explicación de la Mishnah
que la Mishnah dice hoy soy, y la Mishnah dice ajer, otro, y la Mishnah dice él y otro. Le tuvimos que cambiar el significado y decir que se refiere a una pareja, porque si no nos cerraba las cosas, a uno solo no le creemos, y ahora tenemos una historia que dice que a uno solo sí le creemos, a Rabbi Noiroi le creemos. Entonces responde la Gemara, la respuesta es, hambre, Rabbi Noiroi, Rabbi Noiroi tenía otro testigo con él. Había otro, no fue Rabbi Noiroi solo, había otro. Y el hecho de que él no se considera, ni siquiera aparece en la historia, es por el honor y el respeto que se le debe a Rabbi Noiroi, que fue uno de los grandes del pueblo judío en su época. Entonces hablamos solamente de él, pero en la práctica había otro más. Entonces a uno solo no le creemos, se sostiene la explicación de nuestra Mishnah, de acuerdo a Papa, que decía que era una pareja de testigos. Hoy sois una pareja que fueron a testificar sobre la luna. Ajer es una pareja que fueron a testificar sobre estos primeros testigos. Ravashi Omar, dice Ravashi, Rabbi Noiroi Sahada Harina Aba Beusha. Rabbi Noiroi tenía otro testigo en Usha, en el lugar de donde partieron, digamos, los testigos. En el lugar donde llegaron los testigos, perdón. Es decir, el Sanedrin estaba en Usha, esto quiere decir, no fueron a Jerusalén, fueron a Usha y partieron de algún otro lugar. Y Rabbi Noiroi tenía otro testigo en Usha. O sea, Rabbi Noiroi fue solo desde algún lugar, la Braisa no nos dice, a testificar sobre este testigo, uno que vio la luna. Y cuando llegaron a Usha, donde estaba el Sanedrin, ahí Rabbi Noiroi encontró otro testigo, había otro más, pero Rabbi Noiroi en la práctica fue solo, profanó llaves a pesar de estar solo para testificar sobre este testigo que también profanó llaves para testificar sobre la luna. Entonces evidentemente no le creemos a una persona, le creemos a dos. Y la historia dice que estaba Rabbi Noiroi solo. Ok, después se juntó algún otro testigo, como mencionamos anteriormente sobre la pregunta de Toysois. Y Aji, si es así, Maile Meimra, ¿qué viene a enseñarte esta cuestión? Es obvio, se puede juntar a otro testigo y testificar y otra cosa. Podrías pensar que por dudas, es decir, ¿será que encontraré otro testigo en Usha, en este caso donde estaba el Sanedrin? En Usha no voy a encontrar otro testigo, aun si hay dudas, se puede ser mejal el Shabes, se puede profanar el Shabes para testificar sobre la luna o sobre un testigo. Y esto es una frase famosa, Kamash Malan, vení, y esto es lo que nos enseña, esta es la cuestión que nos enseña, digamos, podrías pensar, es una estructura clásica en el Talmud, Mahu de Teima, podrías haber pensado una cosa, no lo pienses, Kamash Malan, vení a aprender, no debes pensar de esa manera. Entonces, podrías haber pensado que por dudas, si vos tenés una duda de si vas a encontrar otro testigo o no, en este contexto, no se debe profanar el Shabes. Kamash Malan venía a aprender esta historia de Rabbi Noiroi, que él profanó el Shabes para ir a testificar en Usha, donde estaba el Sanedrin, una ciudad, que ese testigo era kosher. Entonces, momento, antes de continuar, hasta aquí se sostiene el Pshat, la explicación de Rav Papa de nuestra Mishnah, que en realidad estamos hablando de un zug, de una pareja de testigos que fueron a testificar. Cuando vino Ula desde Eretz Israel hacia Babel para traer información, había constante contacto entre Eretz Israel y Babel, con Jajomim, con sabios que viajaban y traían información de aquí para allá, de allá para aquí, etc. Omar, cuando vino Ula, dijo así: santificaron el mes en Eretz Israel. Empezó el nuevo mes en Eretz Israel. Omar Rav Kahana. Dijo Rav Kahana, obviamente Ula estaba solo. Dijo Rav Kahana, Loi mi baye Ula de Gabra Rabahu de Meheiman. No solamente Ula, que es una gran persona, un gran sabio, que le vamos a creer a pesar de que está solo. No solamente esto, el afilu inish de alma navi Meheiman, sino que incluso una persona cualquiera también le vamos a creer que empezó el nuevo mes en tal momento en el Israel. My time. ¿Por qué le vamos a creer a uno solo? Que es todo el cuestionamiento que estamos haciendo sobre nuestra Mishnah. Kol milsa de avida le agluye lo me shakri ba'inche. Toda persona que es normal que se dé a conocer algo que tarde o temprano lo van a conocer, tarde o temprano se va a saber, no es normal que las personas mientan.
porque tarde o temprano se va a conocer que esta persona estaba mintiendo. Tanya Namihaji, también aprendimos en una braisa lo siguiente. Bo echod, besoy fa'oilom, vino una persona desde el fin del mundo, o sea, una expresión, desde la nada, de cualquier lugar. Y dijo esta persona que el juzgado en Jerusalén, o sea, donde fuera que estaban, santificaron el nuevo mes, le creemos. A una sola persona, a uno solo también le creemos. Entonces con esto volvemos a nuestra Mishnah, y el pshat en la Mishnah, el significado de la Mishnah es muy simple. Hoy significa una persona, Ajer significa una persona también. Le vamos a creer a uno solo y no es necesario todas las vueltas que dimos para explicar nuestra Mishnah que habla de una pareja, para decir que en realidad Rabbi Nehorai tenía otro testigo con él. Es muy simple, a uno solo también le vamos a creer en esta cuestión. Continuamos con la explicación de la Mishnah. Al principio decía la Mishnah, o sea, el segundo pedacito de la Mishnah, que recibíamos el testimonio de cualquier persona a partir de los baitoisim, que ya expliqué quiénes eran y por qué querían complicar la vida de los jajom, de los sabios, etc. A partir de ellos, decretaron que solamente recibamos testimonio de aquellas personas que conocemos. Explicar a Gemore una braisa. Muy interesante. Tanu Rabbanan. Enseñaron nuestros sabios. Ma kilkul kilkilu abaitoisim. ¿Cuál fue el problema que hicieron los baitoisim a partir del cual nuestros sabios decretaron que solamente aceptamos testimonio de quien conocemos? ¿Qué ocurrió que generó ese decreto? Pamajas, una vez ocurrió, Bikshu baitoisim lehates jajomim. Los baitoisim quisieron confundir a los sabios, ya explicamos que quisieron confundir para que el comienzo del mes de Nisan sea en Shabbat, de manera tal que cuando la Torah dice mi mojaros de Shabbat y infierno a Kohen, a partir de después del día de Shabbat, el Kohen tiene que levantar, bajar para los costados, etcétera, la ofrenda del Oimer, sea como fuera, que no viene ahora el caso, una ofrenda de harina, de cebada, etcétera. ¿Cuándo se hace esto? Después de Shabbat. Entonces los baitoisim querían que el mes de Nisan empiece en Shabbat, de manera tal que Pesach caiga en Shabbat. Los baitoisim querían confundir a los jajomim. Sachru shnei bnei Adam bedalet mei zuz. Contrataron a dos personas por 400 zuz, o sea, mucha plata, mucho dinero. Echod mishelanu ve echod mishelahem. Uno nuestro, uno de ellos. ¿Qué significa? Uno nuestro quiere decir que era una persona de los jajomim. No quiere decir que estaba del lado de los jajomim, quiere decir que era una persona que creía en la Torah oral, creía en la Torah escrita y estaba, digamos, convencido del lado de los jajomim, del lado de los sabios, pero los baitoisim no sabían esto. Ellos buscaron a alguna persona, lo encontraron a este tipo y lo contrataron y le pagaron un montón de plata. Y otro era de ellos, otro de ellos lo conocían, era un baitoisi, lo conocían. Continúa la historia. El de ellos hizo su testimonio. ¡Hey, yo vi la luna en Shabbat, en tal lugar, etcétera! Nació en ese día, quiere decir que Rosh Chodesh tiene que ser Shabbat. Perfecto. Shelanu Amruloy. Entonces entró el nuestro a testificar, que más adelante va a explicar cómo era el testimonio, etcétera. En la práctica estaban separados, no testificaban juntos, para después chequear si decían lo mismo o no. El de ellos entró, se testificó y salió. El nuestro entró y le dijeron, Emoir Ketzat Raíces Alevana. Y le dijeron a los sabios, bueno, a ver, contá, ¿cómo viste la luna? No nos olvidemos, y esto ya lo charlamos, que los sabios ya tenían el cálculo de cuándo debía verse la luna, cuándo nacía la luna, digamos, y de qué forma debía verse la luna, etc. Entonces le preguntaron, ¿cómo viste la luna? Omar Lahem dijo lo siguiente. Presten atención porque es muy interesante lo que dijo. Yo estaba subiendo, o sea, caminando por ahí, en un lugar que se llamaba Malea Dumim, pero Isif, y vi la luna de la siguiente manera. Estaba como acurrucado, una cosa así, acostado, recostado entre dos piedras. Roishoy doimele eigel. La cabeza de la luna parecía un ternerito. Oznav doimele gdi. Y sus oídos parecían a la de un cabrito. Karnav doimois letzvi. Y sus cuernos parecían, la de la luna, sus cuernos parecían como un ciervo.
Y su cola estaba entre las patas, de atrás, digamos. Y yo vi esa luna con semejante forma extraña. Venir Tati, y me fui para atrás. Venofalti la joirai, y me caí para atrás. Una cosa impresionante, una visión increíble. Y continuó diciendo, y si ustedes no me creen que yo esto es lo que vi, he aquí, tengo 200 zuz, una moneda. A 200 le pagaron al primero, 200 le pagaron al segundo, 400 en total. Aquí en esta bolsita, acá está, esto es lo que me pagaron para que yo diga esto. Esto es lo que dijo el testigo. Omruloy, le dijeron, no, ¿quién te hizo decir semejante cosa? Estás diciendo tonterías, no existe una luna con esta forma. ¿Quién te llevó a esto? Omar Lohem. Entonces, él les contestó, el testigo contestó así. Yo escuché que los baitoisim querían confundir a los sabios con su testimonio. O Martín, entonces dije, Eilech Ani, yo voy a ir, y yo les voy a informar a los jajom qué es lo que está pasando. O sea, este testigo es una especie de espía, se hizo pasar por baitois, y los baitois le pagaron los 200 us para que diga, no esta tontería que dijo, para que diga que vio la luna como corresponde. Se arreglaron entre los dos testigos, muchachos, vamos a decir que vimos la luna así, 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 en tal lugar y ya está. Y los jajam, los sabios, no van a tener forma de saber si es verdad o no, más allá del cálculo que ellos hacen. Pero si hay testigos, los testigos, al pish naime de kundabar, de acuerdo a dos testigos se sostiene una cosa. Entonces este testigo que hizo fue y dijo cualquier tontería, una locura total. Los cuernos así, los oídos, las orejas así, una locura, la luna no tiene esta forma. Entonces yo dije, dice este testigo, voy a ir, y yo les voy a informar, quizás aparezcan otras personas que no son buenas, no son adecuadas, y terminen confundiendo a los jajom. Entonces él se hizo cargo, digamos, de ir y hacerse pasar por baitoisi para no confundir a los jajom. Omrulo, y le dijeron entonces los sabios, los 200 zuz que te dieron, quédatelos, es tu regalo, es para vos. Veas, soy jarjo y mateyajalo amud. Y el que te contrató, pues que muera sobre la columna, o que sea latigado, que reciba latigazos, sea azotado sobre la columna, porque había una columna en la que muere Marco y se explica ampliamente cómo eran los latigazos, que la persona que te contrató termine recibiendo latigazos. El punto es que obviamente los jajomim no fueron confundidos en ese momento, pero aprendieron los jajomim que existe gente que está contratando testigos para confundir a los jajomim. Veis allá, en ese momento, en ese momento decretaron los jajomim, los sabios, que no se acepte el testimonio del mes, excepto de aquellas personas que conocemos.